La oración secreta que cambiará tu vida en horas. Kathryn Kuhlman. Si estás escuchando esto y sientes que algo en tu vida se está demorando demasiado, quédate, porque lo que voy a decirte no es una frase bonita ni un consejo genérico. Es un umbral. Y cuando cruces ese umbral, vas a entender por qué tanta gente ora durante años y aún así se queda vacía, mientras otros oran en silencio y en cuestión de horas todo se mueve. No porque sean mejores, no porque tengan más fe, sino porque encontraron algo que casi nadie enseña, la oración secreta. Te lo digo como una confesión. Hubo una noche en la que yo ya no tenía fuerzas para pedirle a Dios nada más. Había orado tanto que mis palabras ya eran polvo. Me sabía los versículos, me sabía las canciones, me sabía las frases correctas y aún así mi corazón seguía como una habitación con la luz apagada. Esa noche no lloré para que Dios me viera. No levanté la voz para impresionar a nadie. No hice promesas, solo me rendí. Y en esa rendición ocurrió algo que todavía me cuesta explicar sin que se me erice la piel. Sentí que Dios no estaba lejos, estaba cerca, cerca de una manera que no había sentido en años, como si no hubiera que gritar para que Él escuchara, sino cerrar la puerta para poder oírlo a Él. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Ahí entendí lo que Jesús enseñó con una frase que parece simple, pero es un mapa escondido. Léelo con calma. Mateo 6, versículo 6. Jesús dice que cuando ores, entres en tu aposento, cierres la puerta y ores a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay gente que lee eso y piensa que es solo una recomendación de humildad, pero no. Es un mecanismo espiritual, una ley del reino, una llave. Y lo más inquietante es esto. La recompensa no depende de que ores más fuerte, sino de que entres más profundo. Porque hay dos niveles de oración que casi todos mezclan. Uno es la oración visible, la que hacemos cuando el día nos aplasta, cuando la ansiedad nos muerde, cuando necesitamos alivio rápido. Esa oración es real, Dios la escucha. Pero existe otro nivel, el nivel secreto, donde la oración deja de ser un discurso y se convierte en un encuentro, y el encuentro tiene un efecto distinto. No solo te calma, te cambia, no solo te consuela, te reordena por dentro, y cuando tu interior se reordena, tu exterior empieza a alinearse, aunque todavía no lo veas. ¿Te das cuenta del detalle? Todavía estaba oscuro. Nadie aplaude en la oscuridad. Nadie comenta, nadie comparte, nadie reconoce. Y precisamente ahí se fabrica la autoridad que luego se ve en público. Por eso esta oración se llama secreta, no porque sea un código oculto como magia, sino porque ocurre en un territorio donde tu ego no puede respirar. En lo secreto no hay máscara, en lo secreto no hay actuación, en lo secreto solo quedas tú y Dios. Pero aquí viene la parte que casi nadie dice, y quiero que la escuches sin distraerte. Lo secreto no es solo un lugar físico, es una condición del corazón. Hay personas que cierran la puerta de un cuarto, pero no cierran la puerta del ruido interior. Se sientan a orar y por dentro siguen en la calle, siguen discutiendo, siguen repasando traiciones, siguen imaginando catástrofes. Y entonces la oración se vuelve un eco, palabras que chocan contra una pared interna. Esa noche en la que todo cambió para mí, yo entendí que tenía que cerrar otra puerta, una puerta invisible, la puerta de mi necesidad de controlar. Te lo digo así, la oración secreta no empieza cuando hablas, empieza cuando callas lo que te domina. Porque hay una diferencia entre pedirle a Dios que te ayude y entregarle a Dios el mando. Y cuando de verdad entregas el mando, ocurre algo extraño. El miedo pierde autoridad. La ansiedad deja de ser reina. La prisa se queda sin trono. Y en esa quietud, como un susurro, aparece la presencia.
Ahora escucha con atención, porque voy a revelarte la estructura de esta oración, pero no como una fórmula vacía, sino como un camino que te lleva de la superficie a lo profundo. La oración secreta tiene 3 puertas. Cuando cruzas la primera, sientes alivio. Cuando cruzas la segunda, recibes dirección. Cuando cruzas la tercera, ahí pasan las horas más rápidas y más decisivas de tu vida, porque algo se rompe y algo nace. Y si tú estás en el punto en que ya no quieres religión, sino transformación real, esto es para ti. Primera puerta, entrar sin maquillaje. No llegas a lo secreto para impresionar a Dios, llegas para ser visto tal como estás. En lo secreto, no repitas frases para sentirte espiritual. Jesús advierte sobre la palabrería vacía. Mateo 6, versículos 7 al 8, enseña que no usemos vanas repeticiones como los gentiles, porque el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de pedirle. Esa frase te libera de algo enorme. No tienes que convencer a Dios de que te ame. Él ya sabe, Él ya ve, Él ya entendió tu dolor antes de que tú lo pudieras explicar. Entonces, ¿qué haces? Le dices la verdad sin adornos, la verdad sin teatro, la verdad completa. Y aquí hay un misterio. Cuando dices la verdad en lo secreto, el corazón deja de dividirse, porque gran parte de tu agotamiento viene de vivir partido. Por fuera dices una cosa, por dentro sientes otra. Por fuera sonríes, por dentro sangras. Pero en lo secreto puedes unir tus pedazos delante del único que no se asusta de tus sombras. Yo recuerdo cuando hice eso por primera vez de manera real. No fue bonito, no fue poético, fue crudo. Y me di cuenta de que Dios no retrocedió, no se ofendió, no me castigó. Al contrario, sentí como si alguien me estuviera sosteniendo por dentro. Y en esa experiencia entendí un principio. El Padre no te ama por tu desempeño espiritual, te ama por tu identidad. Cuando oramos desde la identidad, no rogamos como huérfanos, hablamos como hijos. Y aquí viene la intriga que te va a mantener despierto. Si esto es tan poderoso, ¿por qué no lo hacemos siempre? Porque lo secreto tiene un precio, y el precio es que en lo secreto no puedes culpar a nadie. Te enfrentas contigo mismo. Y mucha gente prefiere la oración pública, porque en público puedes esconderte. En lo secreto no. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque voy a abrir la segunda puerta y te voy a mostrar cómo pasar de hablarle a Dios a escuchar a Dios, y te voy a enseñar cómo reconocer la voz que no grita, pero cambia destinos. Y te lo voy a decir claro, cuando esa voz llega, las horas dejan de ser normales. Antes de seguir, escribe en los comentarios esta frase para sellar tu decisión. Yo entro en lo secreto. Y si llegaste hasta aquí, dime también, quiero la oración secreta, para saber que estás listo para lo que viene. Hay una razón por la que algunas personas sienten que Dios está en silencio. No es porque Dios se haya ido. Es porque su vida es un mercado, y la voz de Dios no compite en un mercado. La voz de Dios no se vende, no se promociona, no grita. La voz de Dios es un fuego que se enciende en un lugar sin viento. Y por eso la segunda puerta de la oración secreta es la más delicada. Aprender a escuchar. Parece simple, pero no lo es, porque escuchar implica soltar el control del discurso. La mayoría ora como si estuviera presentando un informe. Explica, argumenta, enumera problemas, defiende su caso, repite lo mismo y luego se levanta como si hubiera hecho su parte. Pero la oración secreta es un diálogo. Y un diálogo requiere pausas, requiere espacio, requiere una humildad que dice, Padre, no solo quiero que me respondas, quiero que me cambies por dentro para poder recibir. Aquí entra un detalle histórico que te abre los ojos. En tiempos antiguos, cuando el pueblo de Dios peregrinaba, el tabernáculo tenía áreas. Había un patio, había un lugar santo y había un lugar santísimo. No todo el mundo entraba a todo. Ese diseño enseñaba algo. La presencia se experimenta por grados de cercanía. No porque Dios sea elitista, sino porque el corazón humano necesita preparación. La oración secreta es esa caminata hacia adentro. Y la segunda puerta es como cruzar del ruido del patio a la calma del lugar santo. ¿Cómo se cruza? Con una sola palabra que cuesta rendición.
Rendición significa esto. Dejo de usar la oración como herramienta para obligar a la vida a obedecerme. Empiezo a usar la oración para que mi vida obedezca a Dios. Y cuando haces ese giro, sucede algo. Ya no oras desde la desesperación, oras desde la confianza. Ya no oras como quien golpea una puerta cerrada, oras como quien entra a una casa donde el Padre ya está esperando. Quiero que mires un ejemplo bíblico que casi todos conocen, pero pocos imitan. Daniel, en medio de una cultura hostil, tenía un hábito secreto. Daniel 6, versículo 10, dice que él se arrodillaba y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Eso es clave. No era una oración de emergencia, era un ritmo, un estilo de vida. Y ese ritmo construyó en Daniel una fortaleza interior que ni un decreto pudo quebrar. Ahora, aquí viene lo que te va a sorprender. La segunda puerta no se abre con esfuerzo, se abre con enfoque. Tú enfocas tu corazón en una sola cosa, la presencia, no el problema, no la lista, la presencia. Salmo 27, versículo 4. Lo dice de una forma hermosa. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Una cosa, no 20, no 100, una cosa. ¿Sabes qué pasa cuando vuelves tu oración una cosa? Tu mente deja de correr, tu alma deja de sangrar por 1000 ventanas, tu atención se une. Y cuando tu atención se une, algo dentro de ti se ordena. Es como si tu espíritu se alineara con el cielo. Y en ese alineamiento empiezas a percibir señales que antes ignorabas. Y aquí está el misterio que muy pocos se atreven a enfrentar. Dios no siempre te da primero lo que pides. A veces te da primero lo que necesitas para sostener lo que pides. Porque si te diera el milagro sin cambiar tu fundamento, el milagro te aplastaría. Entonces, en la segunda puerta, Dios empieza a construirte por dentro. Te enseña a pensar distinto. Te enseña a reaccionar distinto. Te enseña a descansar distinto. Ahora quiero decirte algo que te va a dejar inquieto. Hay una pregunta que debes hacer en la segunda puerta. Una sola pregunta que abre la tercera. Y cuando la hagas, vas a sentir que algo en tu interior se mueve como una puerta antigua que nunca habías abierto. Esa pregunta no es, Señor, ¿cuándo? No es, Señor, ¿por qué? Es otra, y es peligrosa para el ego, pero liberadora para el alma. En el siguiente bloque te la voy a revelar y te voy a mostrar cómo la tercera puerta activa recompensas que no se pueden fingir. Paz que no depende de noticias, valentía que no depende de aplausos y dirección que no depende de opiniones. La pregunta que abre la tercera puerta es tan simple que asusta porque te deja sin excusas. Y cuando la escuchas, tu corazón se queda en silencio por un instante, como si supiera que ya no hay vuelta atrás. La pregunta es esta: Padre, ¿qué quieres cambiar en mí antes de cambiar lo que estoy pidiendo? Cuando haces esa pregunta, dejas de usar la oración como un botón de emergencia y empiezas a usarla como un altar. Y en un altar, algo siempre se entrega. La tercera puerta se llama entrega. Y no es una entrega romántica, es una entrega real. Es el punto donde le dices a Dios, no solo quiero tu mano, quiero tu voluntad. No solo quiero una solución, quiero transformación. No solo quiero salir del dolor, quiero salir distinto. Y aquí va una verdad que quizá nadie te dijo de manera directa. La tercera puerta se abre cuando dejas de negociar con Dios. Negociar suena así: Señor, te doy esto si tú me das aquello. Señor, cambio cuando tú cambies primero. Señor, obedezco cuando me asegures resultados. Eso es negociación. Pero la entrega suena distinto. Padre, aquí está mi corazón, aquí está mi control, aquí está mi necesidad de entenderlo todo. Tómalo y hazme tuyo. Ahora, escucha esto con cuidado, porque aquí está el secreto dentro del secreto. En la tercera puerta no solo entregas pecados, entregas cargas, y hay cargas que no son pecado, pero te están matando igual.
La carga de querer gustarle a todos, la carga de querer que todo salga perfecto, la carga de sostener una imagen, la carga de cargar con la culpa de cosas que no hiciste. Primera de Pedro 5, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar, eso no es analizar, no es explicar, es soltar. Y fue como si un peso físico se levantara del pecho. Ahora, esta es la parte misteriosa. Cuando entregas, Dios responde, y su respuesta no siempre es un relámpago. A veces es una paz tan profunda que te asusta, porque te das cuenta de que has vivido demasiado tiempo con tormenta. Filipenses 4, versículos 6 al 7, habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardando el corazón y el pensamiento. Guardando. Como un soldado, como un muro, como una fortaleza. Esa paz es la señal de que cruzaste la tercera puerta. Y cuando la paz llega, comienzan a moverse cosas afuera, aunque todavía no tengas pruebas. Porque el cielo se activa donde hay rendición real. Pero no cierres este video, porque ahora viene el punto más poderoso. La oración secreta incluye un acto final que muchos omiten, y por eso no ven cambios rápidos. Ese acto final es lo que convierte tu oración en una flecha. Y cuando esa flecha sale, algo se alinea en cuestión de horas. Escribe en los comentarios, yo me rindo. Y si te atreves, agrega esto, Dios, cambia primero mi corazón. Eso no es solo una frase, es una llave. Y en el siguiente bloque te voy a mostrar cómo usar esa llave sin caer en culpa ni en condenación, sino con autoridad y ternura a la vez. Hay algo que ocurre justo después de la rendición que casi nadie espera. Porque muchos creen que rendirse es perder. Pero en el reino, rendirse es ganar. Rendirse es dejar de pelear contra Dios para empezar a pelear con Dios a tu lado. Y aquí entra el acto final de la oración secreta, el que convierte todo lo anterior en movimiento. Ese acto se llama alineación. Alineación con la palabra, alineación con el espíritu, alineación con el propósito. Te lo digo así, hay oraciones que son sinceras, pero están desalineadas. Pides lo correcto con motivos torcidos. Pides bendición para alimentar orgullo. Pides puertas abiertas para escapar de procesos. Pides rapidez para evitar madurez. Y Dios, que no es un genio que cumple deseos, es un padre que forma hijos. Entonces, en lo secreto, Él alinea. ¿Cómo se alinea? Con lectura bíblica usada como espejo, no como amuleto. Aquí está una lectura que debes hacer lento cuando entres a lo secreto. Salmo 139, especialmente la parte donde David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa oración no manipula. Esa oración se ofrece. Esa oración le da permiso a Dios. Ahora escucha esto, porque es un detalle con impacto enorme. Cuando le das permiso a Dios en lo secreto, Él empieza a cortar lo que te roba vida. Y muchas veces lo que te roba vida no es obvio. Puede ser una amistad que te hunde en queja. Puede ser un hábito nocturno que te roba claridad. Puede ser una conversación interna que te insulta. Puede ser una comparación silenciosa que te vuelve amargo. Y Dios lo toca con precisión. Históricamente, los grandes despertares espirituales siempre nacieron en lo secreto antes de explotar en público. No comenzaron con plataformas, comenzaron con rodillas. Comenzaron con arrepentimiento real. Comenzaron con gente común que decidió tomar en serio la presencia de Dios. Y cuando eso ocurre, el impacto se siente en familias, en comunidades, en decisiones, en destinos. Pero tú no necesitas una multitud, necesitas un cuarto, necesitas una puerta, necesitas un corazón dispuesto. Ahora viene la parte práctica que te va a ayudar a ver cambios en horas sin caer en superstición. La oración secreta, cuando llegas a la alineación, se convierte en 3 frases que debes decir con todo tu ser. No como repetición vacía, sino como declaración nacida de rendición. La primera frase es, Padre, aquí estoy. Es la frase de disponibilidad. Isaías 6,
Muestra al profeta diciendo, heme aquí, envíame a mí. Esa disponibilidad abre caminos que tu talento no puede abrir. La segunda frase es, Padre, confío en ti, no confío en mi entendimiento. Proverbios 3, enseña a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarse en la propia prudencia. Cuando dices esto, rompes la idolatría del control. La tercera frase es, Padre, haz tu voluntad en mí. Jesús la dijo en el momento más oscuro. No fue una frase cómoda, fue una frase de victoria. Porque en esa frase, el miedo pierde el derecho de decidir. Cuando estas tres frases salen de un corazón rendido y alineado, ocurre algo interno que parece invisible, pero es decisivo. Cambias de postura espiritual. Pasas de suplicante desesperado a hijo confiado. Y un hijo confiado ora distinto, pide distinto, espera distinto, camina distinto. Pero aquí viene un giro que te va a mantener atento. Hay un enemigo silencioso de la oración secreta que aparece justo cuando empiezas a ver resultados. Y ese enemigo es la prisa. La prisa te hace querer repetir el milagro como técnica, en vez de permanecer en la presencia como relación. Y cuando conviertes la oración en técnica, pierdes el corazón del secreto. En el siguiente bloque voy a revelarte cómo proteger tu oración secreta para que no se convierta en rutina y cómo reconocer la señal de que Dios ya empezó a mover lo que tú creías imposible. Esa señal puede aparecer hoy. Sí, hoy. Escribe en los comentarios, yo elijo alinearme. Y dime esto también, sin explicar demasiado. ¿Qué es lo que más quieres que Dios cambie primero, tu interior o tus circunstancias? Escribe una sola de esas dos palabras, porque esa respuesta revela mucho más de lo que imaginas. La señal de que Dios ya empezó a mover lo que tú creías imposible no siempre aparece como una puerta abierta. A veces aparece como una guerra interna que se intensifica, y eso confunde a muchos. Piensan, si estoy orando mejor, ¿por qué siento más resistencia? Pero en lo secreto, la resistencia no siempre es retroceso. A veces es evidencia de avance. Cuando la luz entra, lo que estaba escondido se incomoda. Quiero que entiendas esto con calma. La oración secreta no solo cambia circunstancias, cambia territorio. Y cuando un territorio cambia de dueño, hay reacción. Hay cosas en tu alma que estaban cómodas en la oscuridad. Hábitos, pensamientos, deseos, resentimientos. La presencia de Dios los expone. No para destruirte, sino para liberarte. Entonces, ¿cómo proteges la oración secreta para que no se convierta en rutina ni en técnica? Con una sola decisión, volver a la presencia, no al resultado. En ese silencio, suelta una pregunta sencilla. Padre, muéstrame lo que no estoy viendo y espera. No fuerces, no inventes, espera. Dios no es ansiedad, Dios es paz. Y aquí está el impacto. Cuando permaneces, te vuelves estable. Y cuando te vuelves estable, tus decisiones se vuelven sabias. Y cuando tus decisiones se vuelven sabias, tu vida cambia en cadena. Cambia tu forma de responder. Cambia tu forma de elegir. Cambia tu forma de amar. Y a veces, eso ocurre en horas porque una sola decisión sabia puede ahorrarte años de dolor. Y aquí viene el cliffhanger. Cuando tú decides no salir vacío, Dios a veces te responde con una instrucción específica. Una instrucción que puede parecer pequeña, pero que es la llave de un cambio gigante. Y esa instrucción suele venir de una manera que casi nadie reconoce, una convicción repetida. ¿Quieres un ejemplo bíblico de obediencia nacida del secreto? Mira a Ananías cuando Dios le habla para ir a ver a Saulo. Él tenía miedo, pero obedeció. Y su obediencia fue parte de un cambio histórico. El perseguidor se convirtió en instrumento. Esto te enseña algo. Tu obediencia secreta puede desencadenar consecuencias públicas que tú no imaginas. La oración secreta entonces no termina cuando dices amén, termina cuando obedeces. Entonces aquí tienes un mapa de obediencia para que sea práctico y no confuso. Primero, escribe la instrucción en una frase corta, no un discurso, una frase. Por ejemplo, debo perdonar.
debo dejar este hábito, debo pedir ayuda, debo ser fiel, debo ordenar mi casa, debo cuidar mi cuerpo, debo volver a congregarme, debo reconciliarme, una frase. Tercero, vuelve a lo secreto después de obedecer. No para presumir, sino para agradecer y recibir dirección adicional. Y aquí está lo misterioso. Cuando obedeces, la presencia aumenta. No porque Dios te ame más, sino porque tú te vuelves más disponible. Y cuando la presencia aumenta, la vida cambia más rápido. Es como abrir más ventanas a la luz. Ahora quiero soltarte una lectura bíblica que es gasolina para la obediencia. Santiago 1 dice que no seamos oidores solamente, engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores. Ese texto no te acusa, te despierta, porque hay un engaño sutil, creer que por escuchar ya cambiaste. Pero el cambio real se confirma en lo que haces. Y aquí entra el cliffhanger de este bloque. Hay un tipo de oración secreta que no solo produce dirección y obediencia, sino que activa protección. Protección real, protección mental, protección emocional, protección espiritual. Y esa protección se despierta cuando aprendes a orar de una manera que Jesús mismo usó en momentos críticos. En el siguiente bloque te voy a mostrar esa forma de oración, te voy a llevar a una lectura poderosa y vas a entender por qué hay ataques que se detienen cuando alguien decide orar en lo secreto con autoridad tranquila. Escribe en los comentarios, hoy obedezco, y agrega una palabra, solo una, que describa tu primer paso. Por ejemplo, perdonar, soltar, llamar, ordenar, volver, descansar. Una sola palabra. Y cuando la escribas, hazlo en serio, porque lo que declaras también te compromete. La protección que nace de la oración secreta no se siente como paranoia, se siente como claridad. No es miedo a que algo malo pase, es confianza de que, pase lo que pase, tú no estás solo. Y esa diferencia cambia todo. Cuando tú oras en lo secreto, con vigilancia, empiezas a detectar patrones antes de caer. Detectas pensamientos antes de que se conviertan en acciones. Detectas ambientes antes de que te absorban. Detectas relaciones antes de que te drenen, y eso es protección. Ahora, aquí viene una lectura bíblica que debes hacer cuando sientas ataques mentales, ansiedad, miedo, opresión. Lee el Salmo 91. Sí, ese salmo que muchos repiten como escudo, pero ahora léelo como conversación. Léelo despacio, no como amuleto, como pacto, porque el Salmo habla de habitar al abrigo del Altísimo. Habitar no es visitar, habitar es quedarse. Ese es el secreto, habitar en lo secreto. Cuando tú habitas, la promesa se activa, no porque recites, sino porque permaneces. Ahora, ¿cómo se ora con vigilancia sin volverse obsesivo? Con una sola práctica, examinar tu corazón antes de dormir y al despertar. Eso suena pequeño, pero tiene impacto enorme, porque muchas batallas se ganan antes de que empiecen. Si tú revisas tu interior, detectas heridas abiertas. Y si detectas heridas abiertas, puedes llevarlas al Padre en lo secreto antes de que se infecten. Esto es lo que yo hago. Antes de dormir pregunto, Padre, ¿qué pasó hoy en mí que no entendí? ¿Qué emoción me gobernó? ¿Qué pensamiento me persiguió? ¿Dónde reaccioné desde mi herida y no desde tu amor? Y luego no me condeno, me rindo, le entrego y oro y duermo distinto. Y al despertar, hago otra pregunta. Padre, ¿qué necesitas de mí hoy? No. ¿Qué necesito yo? Sino, ¿qué necesitas de mí? Esa pregunta te saca del egocentrismo y te coloca en propósito. Y cuando estás en propósito, hay un tipo de protección que te cubre, porque estás donde debes estar. Ahora, aquí viene lo que te va a sorprender. A veces la protección no es que nada malo pase. A veces la protección es que tú no vuelves a ser el mismo cuando algo malo pasa. Tu corazón ya no se rompe igual. Tu mente ya no se derrumba igual. Tu fe ya no se apaga igual, porque en lo secreto fuiste fortalecido. Isaías 41, versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa no es teoría,
es una experiencia que se vuelve real en lo secreto. Y aquí entra el giro final antes del cierre total. Si todo esto es verdad, ¿por qué hay gente que entra a lo secreto y aún así no ve cambios rápidos? Porque hay una última barrera, la incredulidad disfrazada de experiencia. Gente que dice creer, pero espera fracaso. Dice confiar, pero prepara tragedia. Dice amar, pero vive con sospecha. Y Dios quiere sanar eso. En el siguiente bloque voy a mostrarte cómo romper esa incredulidad sin fingir emociones, cómo declarar con autoridad sin caer en fanatismo y cómo cerrar la oración secreta de una manera que te deja encendido, no agotado. Escribe en los comentarios: yo habito en lo secreto. Y si quieres, agrega: Salmo 91 es mi casa. No como superstición, sino como decisión. Y dime también, ¿te cuesta más dormir en paz o despertar con fe? Escribe una de esas dos frases, solo una. La incredulidad más peligrosa no es la que dice, Dios no existe. La más peligrosa es la que dice, Dios puede, pero no conmigo. Esa incredulidad se disfraza de humildad, pero en realidad es una herida. Y Dios quiere sanarla. Para romperla, necesitas entender algo sobre la fe. La fe no es negar la realidad. La fe es someter la realidad a una verdad superior. La realidad dice, no se puede. La fe dice, para Dios no hay imposibles. La realidad dice, ya es tarde. La fe dice, Dios es especialista en resurrecciones. La realidad dice, te van a abandonar. La fe dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero esto no se logra gritando, se logra permaneciendo, porque la fe crece donde la presencia se vuelve hábito. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír. Otra vez el tema de escuchar. No es solo leer con ojos, es oír con el espíritu. Entonces, aquí está cómo cerrar la oración secreta de manera que te deje encendido y no agotado. Lo llamo el cierre de fuego tranquilo. Primero, agradece antes de ver. Acción de gracias es fe en movimiento. No le agradeces a Dios porque todo esté resuelto, le agradeces porque Él ya está en el proceso. Jesús, antes de multiplicar, dio gracias. Eso es profético. Agradecer antes es declarar, confío en tu carácter. Segundo, declara una promesa específica sobre tu situación. No 100 promesas. Una. Por ejemplo, si estás ansioso, declara Filipenses 4, versículos 6 al 7. Si estás con miedo, declara Isaías 41, versículo 10. Si estás buscando dirección, declara Proverbios 3. Si estás luchando con tentación, declara que Dios da salida. No lo declares como magia, decláralo como verdad que gobierna. Tercero, bendice a alguien. Sí, bendice a alguien, porque la oración secreta no te convierte en un agujero negro que absorbe todo, te convierte en una fuente. Cuando bendices, tu corazón se expande, y cuando tu corazón se expande, la presencia fluye. Y aquí hay un impacto enorme. Mucha gente está atrapada porque su vida espiritual gira alrededor de sí misma. Pero cuando empiezas a bendecir, sales del círculo, sales del espejo, y el cielo ama los corazones que se convierten en canal. Cuarto, pide con precisión. Aquí es donde la oración se vuelve flecha. Ya adoraste, ya te rendiste, ya escuchaste, ya te alineaste, ya obedeciste. Ahora pide lo que necesitas, pero pide con pureza. Y lo más importante, pide como hijo, no como esclavo. Quinto, termina con quietud. No corras, quédate unos instantes, deja que la paz selle, porque la paz es el sello del cielo. Quiero que imagines esto como una escena de cine. No porque sea ficción, sino porque tu vida también tiene escenas que deciden el resto del guión. Y ese es el principio del secreto. No vienes a negociar, vienes a pertenecer. Después, adoras, no por costumbre, sino por enfoque. Dices, eres bueno, eres fiel. Aunque yo haya dudado, tú no cambiaste. Aunque yo me haya quebrado, tú no te fuiste. Y mientras adoras, algo dentro de ti se ordena. Luego, guardas silencio. Y el silencio al principio parece un desierto. Pero si permaneces, el desierto se vuelve altar. Y en ese altar llega una convicción suave. Perdona, o suelta, o vuelve, o descansa, o habla, o corta, o empieza.
y tú entiendes que no es culpa, es dirección. Y aquí viene el acto más poderoso, el que divide a los que sienten bonito de los que cambian de verdad. Obedeces en tu interior antes de obedecer afuera. Dices, sí, Padre, sí. A veces ese sí trae lágrimas, a veces trae temor, a veces trae alivio, pero siempre trae vida. Entonces tomas una promesa y la declaras como quien enciende una lámpara. Si el miedo te atacó, dices, no temeré, porque tú estás conmigo. Isaías 41, versículo 10. Si la ansiedad te presionó, dices, tu paz guardará mi corazón. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Si te sientes solo, dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Y no lo dices para impresionar, lo dices para alinear tu alma con la verdad. Luego, agradeces. Agradeces antes de ver, porque la fe no necesita pruebas para empezar a respirar. Y por último, te quedas quieto, solo un poco. Lo suficiente para que tu corazón entienda que no estuvo actuando, estuvo encontrándose. Ahora escucha esto, porque es el cierre más importante de todo el guión. Cuando salgas de ese cuarto, no salgas como si nada pasó. Sal sabiendo que algo pasó, aunque no lo puedas medir. Porque lo secreto trabaja como semilla. Y las semillas no hacen ruido cuando empiezan, pero cuando rompen la tierra, nadie las detiene. Si tú haces esto hoy, vas a notar algo en horas. Tal vez sea una llamada que llega en el momento exacto. Tal vez sea un pensamiento de paz que aparece sin explicación. Tal vez sea una valentía nueva para tomar una decisión. Tal vez sea un sueño profundo después de meses. Tal vez sea una reconciliación interna. Tal vez sea una puerta que se abre. O tal vez sea algo todavía más grande. Una nueva versión de ti, naciendo en silencio. Y ahora, como te prometí dentro del guión, aquí está la invitación que aumenta el tiempo de sesión y que puede cambiar tu familia completa si lo haces en serio. Si tú quieres el próximo video con el tema que te mencioné, escribe en los comentarios. Quiero el siguiente video. Y el video se llamará exactamente así, para que lo busques cuando salga. La puerta oculta, que rompe maldiciones familiares. En silencio y nadie te lo enseñó. Y te dejo la pregunta final, la que separa curiosidad de hambre real. ¿Vas a cerrar la puerta hoy o vas a seguir viviendo con la puerta abierta al ruido? Escribe en los comentarios, hoy cierro la puerta. Y si deseas que haga el siguiente video, escribe también, sí, lo deseo. Porque si tú lo pides, el siguiente nivel te va a confrontar, pero también te va a liberar. Ahora ve, entra en lo secreto, cierra la puerta. Y mira lo que el Padre que ve en lo secreto puede hacer en tu vida, en horas,